las enfermedades clásicas, pues, ¿no? La preeclampsia, las hemorragias y todo ello, ¿no? Pero nuestra especialidad también tiene un componente altamente de salud pública, ¿no? En la cual obviamente hay algunos criterios o hay algunos indicadores, ¿no? Que son útiles para poder analizar cuál es la situación de salud de una determinada zona, determinada región o incluso del país, ¿no? Entonces, por eso que es importante tener que manejar esos términos porque en función a eso vamos a ver qué decisiones se pueden tomar desde el punto de vista de salud pública para mejorar la salud, ¿no? A nivel de una población, ¿no? Entonces, van a tener otra clase ustedes lo que es concerniente a mortalidad materna, ¿no? Y en este caso vamos a hablar sobre todo lo que es la mortalidad perinatal, ¿no? Es un término, como vemos ahí, que ya se usa desde hace mucho tiempo, desde el año 1936, ¿no? Expresa, como dice ahí, el riesgo de morir del feto de 500 gramos o de más peso, ¿no? Del recién nacido hasta los 7 días de vida, ¿no? Después vamos a ver unos grafiquitos para poder ubicarnos mejor y poder entender estas definiciones, ¿no? Es un indicador que dice que permite como aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de la población, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿no? Y vamos a ver unas tablas, ¿no? Que nos permiten identificar dónde está el problema y sobre qué tengo que actuar, ¿no? Dice, es útil para saber cuán probable es la mortalidad en los momentos más próximos al nacimiento, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, no sé si alguno de ustedes probablemente sea de provincia, de repente algún familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, en provincia hablan mucho de librarse del parto, ¿no? Entonces ellos hablan de cuando toda mujer que está gestando, ¿no? Y dicen, ya se libró, dicen, ¿no? O sea, cuando ya ve a luz, ¿no? Y casualmente ese ya se libró, se libró de morir, ¿no? Porque obviamente pues el parto tiene toda una connotación, ¿no? Toda una serie de riesgos que puede conllevar a la muerte, ¿no? Entonces es muy fácil o es muy común encontrar este tipo de denominaciones, ¿no? En las poblaciones, en zonas rurales sobre todo, ¿no? Miren, algunas estadísticas, que cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de niños, ¿no? O sea, imagínense qué tanta cantidad, ¿no? De 2000, como dice, se ha reducido la muerte en 44%, ¿no? De 5 ha pasado a 2,3 millones, los cuales mueren en la primera semana de vida, ¿no? O sea, los primeros datos eran acerca de los que nacen muertos y esto estamos hablando de los que ya se mueren apenas nacen, ¿no? Las tasas de mortalidad perinatal más elevadas se registran pues en las zonas que no están muy desarrolladas, ¿no? La África subsahariana, seguidas de Asia y también de América Latina, que tenemos también un porcentaje importante de pobreza, ¿no? Vamos a ver también algunos indicadores para compararnos con otros países y ver qué tanto, cómo estamos a nivel país, ¿no? Atención de partos, bueno, también por personal capacitado, eso va a ayudar a mejorar mucho, obviamente, la reducción de esta tasa, ¿no? Si yo tengo una persona o un profesional que está capacitado en la atención del parto, en la atención inmediata del recién nacido, obviamente pues voy a brindar una mejor atención y la probabilidad de que ocurra una muerte neonatal va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, por eso que ahí mencionan, ¿no? 16% menos probabilidades de muerte neonatal y 24% menos de partos prematuros, ¿no? Cuando uno tiene, como les decía, profesionales que puedan manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Mira, a ver, el riesgo diario de muerte es mayor en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Tiempo en el que suceden entre 25 y 45%, perdón, de las muertes, ¿no? Y cerca de tres cuartas partes de las muertes neonatales ocurren en la primera semana de vida, ¿no? Como digo, después vamos a ver los términos para entender mejor este tipo de definiciones, ¿no? Miren, ve, en el 2019 se calcula que murieron 2,4 millones de niños en su primer mes de vida, ¿no? Obviamente a nivel mundial, ¿no? El 75% de las muertes neonatales ocurren durante la primera semana de vida y aproximadamente 1 millón de recién nacidos mueren en las primeras 24 horas de vida, ¿no? O sea, son números bastante importantes, ¿no? Y es por eso que obviamente uno tiene que conocer cuál es la realidad para tomar las decisiones oportunas, ¿no? Dice, en países desarrollados se ha destacado que las principales causas de mortalidad son las malformaciones congénitas, ¿no? Y los trastornos hipertensivos gestacionales. Entonces, ya digamos, su problema es otro, ya es un problema completamente distinto, ¿no? Después vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? De muerte neonatal, de muerte fetal precoz, ¿no? Eh, bueno, en la OPS, ya más que todo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Como dicen, en el 2021 la tasa de mortalidad neonatal para América Latina fue de 7,8 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no?
Cuba se encuentra, entre comillas, en 2,4, ¿no? ¿Por qué digo entre comillas? Porque los cubanos no brindan su información, digamos, a veces de una forma fidedigna. Perdón. Entonces podemos tener de repente un sesgo en esta información, ¿no? A veces hay gente que cree que Cuba, pues el sistema de salud es maravilloso cuando lamentablemente por la situación económica que tiene, pues es bastante deficiente, ¿no? Uruguay sí, obviamente es un país pequeño, ¿no? Que obviamente su sistema de salud sí es bastante desarrollado, ¿no? Chile también igual, ¿no? Chile nos lleva bastantes años con respecto a medidas de salud pública, ¿no? Entonces, míreme, son los países de la región con menos tasas bajas de mortalidad, ¿no? Mientras que Haití, ¿no? Que República Dominicana, que están prácticamente uno al lado del otro, ¿no? Guyana, que también pertenece más o menos a la misma zona, ¿no? Y el Perú, mírenme, son los que reportan tasa más alta de mortalidad para ese mismo año, en el 2021, ¿no? O sea, no estamos, digamos, con un nivel muy bajo, o hasta ese año no estábamos, después vamos a ver estadísticas más actuales, ¿no? En 2023 la cosa cambió un poco, ¿no? Pero más o menos los países se mantienen en forma similar, ¿no? Eh, el Centro Latinoamericano de Perinatología, ¿no? Ha demostrado que el 78% de las mortalidades perinatales que se reportan en América Latina ocurren en recién nacidos de bajo peso y el porcentaje restante en neonatos con muy bajo peso, ¿no? Estas también son definiciones que las vamos a desarrollar en un momento, ¿no? Otra de la condición son las enfermedades maternas, ¿no? O sea, ya aquellas mujeres que salen gestando teniendo una comorbilidad, ¿no? Y esto obviamente también va a tener un resultado sobre el producto, ¿no? Ya sea porque no lo deje desarrollar de repente, como en el caso de una paciente que quizás que tenga una hipertensión crónica, o ya sea porque de repente se haga que inclusive este producto sea demasiado grande, porque la mujer de repente porta una diabetes, ¿no? También como enfermedad crónica, ¿no? Entonces, vamos a ir de un extremo a otro extremo, ¿no? De tal manera que eh, siempre las condiciones maternas van a favorecer de repente a que esto se pueda presentar con mayor probabilidad, ¿no? Perdón, disculpen. Vamos ya con las definiciones. Ustedes se acordarán, obviamente un embarazo, nosotros consideramos siempre que el embarazo comienza desde la fecha de última regla, ¿no? Y obviamente esto se va a extender pues hasta a las 42 semanas, ¿no? Considerando todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener un primer momento que es lo que está relacionado a los abortos, ¿no? Que es antes de las 22 semanas, o sea, todo lo que ocurra por debajo de las 22 semanas, toda pérdida de gestación por debajo de las 22 semanas, se va a considerar aborto, ¿no? A partir de las 22 semanas en adelante, ¿no? Ya vamos a tener, digamos, otras definiciones, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, por ejemplo, si se pierde un producto a las 25 semanas, ya no se llama obviamente un aborto, se va a llamar un mortinato, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta qué momento? Hasta el nacimiento, ¿no? Entre las 22 semanas hasta el nacimiento se llaman mortinatos, ¿no? Si es que obviamente nacen muertos, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 7 días de recién nacido vivo, o sea, las primeras semanas, se llaman muertes natales tempranas. Y entre las 7 a las 28 se llaman muertes neonatales tardías. De tal manera que el periodo neonatal va a comprender desde el nacimiento hasta los 28 primeros días, ¿no? Y como hemos visto, esto lo dividen en dos partes, en temprana y en tardía. Temprana cuando ocurre durante la primera semana de vida y tardía cuando ocurre después de la primera o a partir del octavo día hasta el día 28, ¿no? Entonces, todo esto corresponde al periodo neonatal, como les mencionaba. Vamos a avanzar un poquito. Acá ya vamos a dejar de lado los 2 semanas. Acá. Y luego ya comenzamos a detallar, ¿no? Entonces, si tenemos una muerte, por ejemplo, después de las 22 semanas, considerada una muerte fetal, ¿no? Obviamente hasta antes del nacimiento, ¿no? Si se muere después, ¿no? Ya una vez que nace, se va a considerar una muerte neonatal precoz, si es que esto ocurre durante los 7 primeros días, y una muerte neonatal tardía, si es que ocurre a partir después del séptimo día hasta el día 28, ¿no? Es lo que mencionábamos en un momento, la muerte neonatal precoz va a ser aquel producto que se muere durante los 7 primeros de vida, perdón, días de vida extrauterina, ¿no? La muerte neonatal tardía, después del séptimo día hasta el día 28, ¿no? Tenemos también una clasificación de los recién nacidos según su peso, ¿no? Según su edad gestacional o también según la relación que podamos encontrar entre el peso y la edad gestacional, ¿no?
Esto es muy importante para poder saber, ¿no? Más o menos en qué contexto me puedo encontrar, ¿no? Lo vamos a denominar un feto macrosómico cuando este feto pese más de 4 kilos, o este producto, o este recién nacido pese más de 4 kilos, ¿no? Vamos a considerar, entre comillas, un peso normal, aquel que pese entre 2,5 kilos y 4 kilos, y que tenga bajo peso cuando este sea menor de 2,5 kilos, ¿no? Eh, Igual, cuando ya tenemos por debajo de 2,5 kilos, también vamos a subclasificarlos, ¿no? Consideramos que es de muy bajo peso cuando está por debajo de 1,5 kilos y extremadamente bajo peso cuando este pesa menos de 1 kilo, ¿no? Menos de 1.000 gramos, ¿no? Entonces, son las subclasificaciones que se dan al momento de tener que discernir y poder ver qué tipo de productos tenemos, ¿no? Luego decíamos la otra clasificación ya no es por el peso, sino por la edad gestacional, ¿no? Y ustedes ya a estas alturas ya deben saber que consideramos un recién nacido término cuando éste pasa las 37 semanas, pero es menor a las 42, ¿sí? Hay subdivisiones después, término temprano, término tardío, pero bueno, en general, hasta término, como repito, cuando nace después de las 37 y menor a las 42. Pretérmino, cuando nace después de las 22, ¿no? ¿Está bien? Y menos de las 37 semanas. ¿Ya? Y vamos a considerarlo postmaduro, ¿no? Ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando este embarazo se pasa de las 42 semanas, ¿no? Entonces, eso según la edad gestacional lo vamos a diferenciar de esa manera. Ahora, otra de las formas también de nosotros poder, digamos, definir o encajar a los productos es según la relación del peso y su edad gestacional, ¿no? O sea, qué tan adecuado está su peso para una edad gestacional, ¿no? Entonces, vamos a decir que es un adecuado para la edad gestacional cuando ¿no? El peso del nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces hay definiciones, por ejemplo, de una restricción de crecimiento intrauterino que también usamos curvas, ¿no? Entonces, acá más o menos es algo similar, pero acá la diferencia es que vamos a evaluarlo al momento que nace. Mientras que en la restricción de crecimiento intrauterino, nuestras eh, definiciones, ¿no? Por percentiles es en función de una ecografía, porque es lo que nos permite hacer un estimado. Acá no, acá es cuando el producto ya nace, ¿no? Lo pesamos, que obviamente ya va a ser más exacto que hacer una ecografía, y vamos a clasificarlo, ¿no? Si es adecuado o es de repente pequeño, ¿no? Cuando obviamente está por debajo del percentil 10, o grande cuando este está por encima, perdón, del percentil 90, ¿no? Entonces, esto, digamos, va a ser más exacto, ¿no? Porque es más fácil pesar un bebé que hacer una ecografía y calcular un peso. De tal manera que igual podemos. Estas tablas ya están predeterminadas. Ya se saben, ¿no? Que, por ejemplo, a las 37 semanas un bebé tiene que pesar, por decirles, entre 2,4 kilos y 2,8 kilos, ¿no? Si tiene 38 semanas, entre 2,450 kilos y 2,9 kilos, y así, ¿no? Ya se tiene parametrado cada una de acuerdo a las semanas de edad gestacional que tenga, de tal manera que nos permita establecer, según este criterio, si es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional, ¿no? Estos son unos cuadritos, no sé si habrán visto en alguna oportunidad. Esto es básicamente cuando hacemos los controles prenatales, ¿no? En algunos carnets de controles prenatales traen todavía estos cuadros que nos permiten sospechar si es que el bebé está yendo con una curva adecuada, ¿no? De peso, pero más que todo acá valorando lo que es como le decía, un cálculo de peso de acuerdo a lo que yo pueda manejar, ¿no? Entonces, en el caso de los controles prenatales, lo manejamos con la altura uterina. En este caso, como le digo, es más bien, es un producto que ha nacido y lo he pesado y lo voy a igual a poner de acuerdo a los percentiles que están establecidos, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Es estar recién nacido que evalúo con un peso adecuado para su edad gestacional y para eso, como le decía, manejamos los percentiles, ¿no? Si está por encima del percentil 90 es grande, por debajo del percentil 10 es pequeño, ¿no? Y si está entre el 10 y el 90 es un adecuado para la edad gestacional, ¿no? Como verán, ¿no? La tabla viene desde las 23 semanas, miren, hasta las 41, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos clasificando a los recién nacidos, ¿no? Miren, pues, esa es una gráfica de dos bebés, ¿no? Si vemos ahí, bueno, obviamente vemos uno mucho más grande que otro, ¿no? ¿Está bien? Muy probablemente de repente puedan ser que tenga la misma edad gestacional, ¿no? Y que uno se haya desarrollado demasiado. No puedo decir que cuál es el más pequeño, ¿no?
porque por de repente puede ser que el que veo como pequeño es el normal y el otro está demasiado o extremadamente grande, ¿no? De tal manera que esto igual nos va a permitir, de acuerdo al eje estacional, poder clasificarlo, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Entonces, o el más pequeño no se ha desarrollado bien y está muy chiquito, ¿no? O el otro pues está demasiado grande, que es lo más probable, es lo más evidente, ¿no? Entonces, es importante tener que clasificar, ¿no? Y tener que colocarlo de acuerdo, obviamente, a los parámetros que ya hemos mencionado, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que saber son las definiciones con respecto al nacido vivo, ¿no? La OMS, como dice ahí, recomienda incluir como nacidos vivos a todos aquellos recién nacidos que tenga o que tienen al nacer alguna señal de vida. ¿Y cuáles son las señales de vida? La respiración, los latidos del corazón o del cordón umbilical, ¿no? Porque yo puedo tocar el cordón y ver si es que hay latido o no, y movimientos musculares que puede hacer el recién nacido, ¿no? Ahora, en el caso de los fallecidos, solamente se consideran aquellos que pesan más de 500 gramos, porque ustedes recuerden que menos de 500 gramos, obviamente, pues es un aborto, ¿no? Entonces, recuerden muy bien las señales de vida, ¿no? Que son tres: respiración, latidos del corazón o del cordón y los movimientos musculares, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar que un recién nacido, ¿no? Ha nacido muerto o que es un nati muerto, ¿no? Cuando no haya señales de vida, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando no haya latidos, cuando no haya respiración, cuando no haya movimientos musculares, ¿no? ¿Está bien? Entonces, siempre tenemos que estar bien atentos a eso, ¿no? A veces los productos nacen con, digamos, muy comprometidos en su salud con signos de vida muy, muy débiles, ¿no? Pero tenemos que aprender a reconocerlos para poder clasificarlo de todas maneras, ¿no? La muerte fetal es sinónimo de óbito fetal, ¿está bien? Y eso obviamente es una muerte de un feto antes de completar la gestación, ¿no? ¿Está bien? O sea, obviamente es una muerte intraútero, ¿no? El aborto, ya hemos dicho, la expulsión, bueno, antes de las 22 semanas, antes de 500 gramos, ¿no? Está bien, incluyendo también puede ser de una mola y la expulsión de los tejidos molares, ¿no? Esto independientemente, en el caso de la mola, de la gestacional, ¿no? Vamos a hablar de una muerte fetal temprana, ¿no? Cuando esta ocurre después de las 22 semanas, ¿no? Y tenga un peso también superior a 500, ¿no? Eh, Perdón, menores a 22 semanas con un peso menor a 500. Ahí es básicamente estamos lo que conocemos como aborto, ¿no? Una muerte fetal intermedia, ¿no? Aquella que muere entre las 22 y 28 semanas con un peso aproximadamente 500 y casi 1000 gramos, ¿no? Luego vamos a tener una muerte fetal tardía, ¿no? Aquel que ocurre entre las 28 semanas, ¿no? Y para adelante, ¿no? Y una muerte neonatal, aquel que ocurre, pues, como les decía, desde que nace hasta los 28 días que correspondería a todo el periodo neonatal, ¿no? Y se acuerdan, habíamos mencionado que hay una etapa neonatal precoz en la primera semana de vida y neonatal tardía también entre el día 8 y 28, ¿no? Entonces acá lo mismo, para que usted pueda nuevamente otra vez reforzarlo, ¿no? Un periodo fetal. Ustedes dirán, sí, pero también hay una etapa embrionaria, sí, pero para criterios de salud pública solamente lo consideramos de la manera como está descrita, ¿no? Un periodo fetal, como mencionábamos, precoz, cuando es obviamente todo relacionado al aborto, intermedio de 23-28, tardío de 28 más, ¿no? O hasta el momento del nacimiento, ¿no? Y en el caso del periodo neonatal, ya hemos repetido varias veces, que se divide, perdón, comprende hasta los 28 días y se divide en precoz los primeros 7 y tardío entre el día 8 y día 28. Entonces, es la mortalidad infantil, ¿no? Es la muerte, como dice, del niño ocurrida durante el primer año de vida, ¿no? Se expresa tanto por 1000 nacidos vivos, ¿no? También. La mortalidad infantil va a evaluar la situación de la salud y el nivel de vida de un país, de una población o de una comunidad, ¿no? Entonces, cuanto más muerte infantil tenga, obviamente, pues, obviamente va a ser un país que obviamente tenga mayores compromisos con respecto a su salud, ¿no? Esta mortalidad infantil está compuesta por la mortalidad neonatal, que es de 0,28, ¿se acuerdan? ¿No? Y la mortalidad postneonatal, que sería prácticamente el día 29 hasta el primer año, ¿no? Entonces, para lo que nosotros estamos manejando y es la finalidad de la clase, solamente nos vamos a quedar hasta la mortalidad neonatal. La mortalidad postnatal a veces ya participan otros factores que casi no son, digamos, motivo de análisis para esta clase, ¿no? Entonces, lo mismo que ya hemos dicho,
y tardía, ¿no? Indicadores estadísticos, igual ya nuevamente mortalidad neonatal de 0 a 28 días, eso divide precoz y tardía, eso ya venimos mencionando varias veces, ¿no? Y acá ya viene lo que tenemos que comenzar a definir, ¿no? Y a ver a qué vamos a comenzar como mortalidad perinatal, que es el motivo de la clase, ¿no? Primero que hay dos tipos de mortalidad perinatal, ¿no? Que digamos que son las que más se van a trabajar. Hasta tres pueden haber, pero son dos las que prioritariamente se manejan. La mortalidad perinatal de tipo uno, ¿no? Que suma, como dice, la mortalidad fetal tardía, ¿no? Acuérdense, tardía, por encima de las 28 semanas, ¿no? Y la mortalidad neonatal precoz, o sea, hasta los 7 días de nacido. ¿Está bien? Es el estándar. La de tipo 2, que se considera una ampliada, ¿no? Va a sumar la mortalidad fetal intermedia, o sea, después de las 22 semanas, ¿no? Va a sumar también la tardía, ¿no? Que corresponde entre las 28 hasta el parto, y la mortalidad neonatal en general, o sea, los 28 días, ¿no? Acuérdense, este tipo 2 es ampliada, ¿no? Entonces va a considerar prácticamente todo. Lo único que no va a considerar es la parte, obviamente, menos 22 semanas, que decíamos que era un aborto, ¿no? Y estos se van a expresar por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Estas son las tasas, ¿no? Decíamos tasa de mortalidad infantil, son los muertos, ¿no? Niños, obviamente, de menores de un año, ¿no? Sobre los nacidos vivos durante ese mismo año, ¿no? Por 1000, ¿no? Esa es la tasa de mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad neonatal, igual lo mismo, prácticamente lo mismo, pero acá consideramos obviamente aquellos que se mueren antes de los 28 días, ¿no? Igual sobre los nacidos vivos durante un año. La mortalidad postneonatal, lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es en que el periodo en cual vamos a considerar, ¿no? ¿Ya? Entonces son las tasas. La mortalidad perinatal, como le dije, ¿no? Tenemos el estándar, donde vamos a considerar a los muertos menores de 7 días, ¿no? Porque esto corresponde a la mortalidad precoz, perinatal precoz, ¿no? A los natimuertos que tengan más de 28 semanas, ¿no? ¿Se acuerdan? La mortalidad perinatal considera desde la fetal tardía hasta la primera semana de recién nacido, ¿no? Todo entre los nacidos vivos y muertos, ¿ya? Por 1000, ¿no? Porque obviamente estamos acá considerando una etapa en que el cual todavía obviamente el producto está intraútero, ¿no? Entonces ya no solamente consideramos los nacidos vivos, como era en el caso de la mortalidad infantil, sino nacidos vivos y muertos, ¿no? Por 1000, obviamente. Acá prácticamente lo mismo, ¿no? El resumen, ¿no? El primero, que es el estándar, entre la fetal tardía, ¿no? Y la neonatal precoz, ¿no? Y la mortalidad perinatal ampliada, ¿no? Como decíamos, desde las 22 semanas, o sea, la intermedia, más la tardía, más todo el periodo neonatal que comprende obviamente el periodo precoz y el periodo tardío, ¿no? Dentro del punto de vista neonatal. Hay una tercera, como les mencioné al inicio, ¿no? Ya consideramos la etapa fetal intermedia, o sea, después de las 22 semanas, la tardía y la etapa neonatal precoz, ¿no? De los 7 primeros días. ¿Está bien? Entonces, miren, ven acá este cuadrito es prácticamente el resumen de todo. Acá está la mortalidad infantil, se recuerdan que desde que nace hasta la vida tenemos la etapa neonatal hasta los 28 días y la etapa postnatal. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver eh, con qué tipo de mortalidad perinatal vamos a trabajar. Como les repito, la que más frecuentemente se usa es la de tipo uno, ¿no? De tal manera que nos permite hacer un análisis, ¿no? Y que nos permita ver qué problemas están ocurriendo en determinada zona. La OMS recomienda, como dice ahí, que ya les mencionaba, que trabajemos con la mortalidad tipo uno, ¿no? La mortalidad natal se debe en gran parte a causas vinculadas con el proceso reproductivo, o sea, causas endógenas, ¿no? La tasa de mortalidad fetal tardía evalúa la calidad del control prenatal, ¿no? O sea, si se me están muriendo en las últimas semanas, ¿no? Después de las 28 semanas, es porque probablemente yo no haya detectado algo durante la gestación, ¿no? Durante los controles, ¿no? Entonces, por eso dice, evalúa la calidad del control prenatal, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal precoz, ¿no? Nos da una idea de la calidad de la atención del parto, ¿no? Porque ustedes sabrán que un parto puede haber asfixia, el parto puede haber hemorragia, puede haber diferentes cosas que pueden influir, obviamente, sobre el producto, ¿no? Y obviamente también va a importar, o perdón, nos va a también dar una idea de la atención del recién nacido, ¿no? Porque ¿qué pasa si de repente tenemos un producto que nace, digamos, con un cierto grado de asfixia?
pero tenemos un personal capacitado que lo puede reanimar y puede hacer algunas maniobras, entonces no habría ningún problema, ¿no? Pero si de repente no tengo mi personal capacitado y no, no hay forma de poder, obviamente, darle una adecuada atención a este recién nacido, pues se va a terminar probablemente muriendo, ¿no? Entonces, por eso que nos dicen, ¿no? Que la natal precoz nos va a dar idea de ambos lados, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal es un indicador sensible que valora la calidad de atención de salud, ¿no? En el recién nacido de un área geográfica, ¿no? Por eso que es muy importante, ¿no? Mortalidad materna, como le digo, esto van a ser otra clase, ya después lo van a ver ahí más a detalle. Hay varios factores que se consideran, ¿no? El aborto que hemos mencionado también igual, ¿no? Son definiciones que se tienen, ¿no? Ahora, esta mortalidad perinatal y neonatal, ¿no? Tiene un sistema de vigilancia, o sea, no se trata que solamente yo quiero saber, ¿no? Cuántos se murieron y si se murieron o no, sino que también obviamente se tiene que reportar, ¿no? Hay una notificación de las muertes fetales y neonatales que es obligatoria, ¿ya? Semanalmente entre todos los establecimientos de salud, ¿no? Tanto así que actualmente existen el comité, ¿no? De prevención de muerte materna, fetal y neonatal, ¿no? Anteriormente solamente se dedicaban a analizar las muertes maternas nada más. Ahora ya se reúnen para poder analizar las muertes neonatales. Hay muertes natales evitables, ¿no? O sea, aquel bebé de repente que nació y que producto de repente, vamos a suponer un ejemplo, los malos cuidados en casa, pues se terminó contrayendo una infección y finalmente terminó falleciendo, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede, ¿no? Pongamos en contexto, una madre adolescente que de repente pues vive en zona rural y que de repente no tiene un buen nivel de educación y a veces no sabe tampoco, por ejemplo, cómo hacer la higiene adecuada hasta del cordón, ¿no? Y que muchas veces de ahí comienza la infección, ¿no? Entonces, todos esos factores que uno puede analizar y que obviamente uno tiene que tomar en cuenta para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, como dice acá, se consideran todas las funciones con peso igual o mayor a 500, ¿no? O de las 22 semanas de gestación, ¿no? Como les repito, hay una directiva donde esto se tiene que reportar, ¿no? Y eso vamos a ver después cómo es. Miren, este método de Babis es un método con el cual trabajan básicamente los pediatras, ¿no? Para poder analizar y ver en qué momento está el problema, ¿no? Si dan cuenta, en una parte está el peso, ¿no? Y está dividido obviamente de 500 a 1500, de 1500 a 2500 y de 1500 a más, ¿no? O sea, los pesos más o menos con el que nace el producto, ¿no? Después tenemos que ver, por ejemplo, la muerte fetal, en qué momento ocurre, si ocurre antes del parto, ocurre en el parto, o sea, intraparto, ¿no? Y luego vemos si es que ocurre o si hay una muerte neonatal, ¿no? ¿En qué momento también ocurre esta, ¿no? Si muere antes de las 24 horas, muere entre el primero a 7 días, o muere después de los 8 hasta los 28 días, ¿no? Entonces, cada vez, por ejemplo, cuando yo quiero analizar una población, voy a ver cuántos fetos o cuántos productos se han muerto, ¿no? En esa población y voy a tener que, digamos, encasillarlo, ¿no? Sí, mira, acá se murió un bebé que pesaba 2 kilos 800, ¿no? Y se murió 7 días después o al quinto día de haber nacido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a considerar dentro del cuadrado, obviamente, que corresponda, ¿no? Y ustedes verán que tiene diferentes colores. ¿Por qué? Porque cada color me va a indicar sobre qué zona o sobre qué yo tengo que trabajar, ¿no? Por ejemplo, todo aquel feto que se muera, ¿no? Que pese entre 500 y 1500, ¿no? Independientemente del momento en que se muera, vamos a relacionar lo que es un problema de salud materna. Si es que de repente ocurre o se muere antes del parto, se muere intraútero, ¿no? Con un peso grande, ya más de 1500, como dice acá, o sea, probablemente más de 30 semanas, ¿no? Si está muriendo, entonces quiere decir que yo no estoy cuidando adecuadamente a esta gestante, ¿no? Si se muere de repente entre el parto, o sea, quiere decir que de repente yo no estoy atendiendo bien mis partos, ¿no? O si se muere después, ¿no? De haber nacido, ¿no? Después, obviamente, a los días de haber nacido, ¿no? Entonces quiere decir que de repente, o la misma población no está sabiendo cuidar a sus hijos, ¿no? Y para eso de repente tengo que intervenir con charlas, educación y todas esas cosas. O de repente el personal mismo que yo tengo disponible para esa zona no está haciendo, no está haciendo adecuadamente su labor, ¿no? Entonces me va a permitir, como le digo, más o menos encasillar y ver dónde está el problema, ¿no? Este es un ejemplo, mírenme, ¿no?
Este es un estudio que se hizo en el año 2012, ¿no? Donde se llegó a determinar, ¿no? Miren, dónde ocurrían la mayor cantidad de muertes, ¿no? Si nos vemos en el cuadradito en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, tenemos, dice, ¿no? Muertes fetales, hubieron 1.214 muertes antes del parto, que pesaron entre 500 y 1.500, ¿no? Entonces, si yo tuviera que, si a mí me dijeran, ¿sabe qué? Usted tiene que analizar, ¿no? Ya ha hecho su cuadro y tiene que obviamente tomar una decisión, ¿no? Para poder mejorar, obviamente, la mortalidad en esa determinada zona, yo qué tendría que hacer, tendría que buscar en la zona donde tenga mayor cantidad de muertes, ¿no? No, bueno, no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia entre 1914 y 1965, pero bueno, supongamos que yo digo, ya, acá está mi problema, en este 1965 se están muriendo después del parto, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, ¿esto a qué corresponde? Al problema de salud materna. Entonces tengo que ver, de repente esa población, de repente, ¿no? No tiene buenos hábitos alimenticios, de repente no hacen actividad física, de repente tiene muchas comorbilidades, ¿no? De tal manera que me está incrementando demasiado la muerte en esa zona. Entonces, de esa manera me va a permitir a mí analizar, como les repito, viendo dónde tengo más, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, yo no tendría por qué estar preocupado? Acá, ¿no? Este 112, por ejemplo, ¿no? Donde dice, se murieron durante el parto, fetos entre 1.500 y 1.500, 112. Es una cantidad, digamos, baja con respecto a los demás valores que se han encontrado en ese cuadro, ¿no? Pero de todas maneras me está diciendo que probablemente también puede haber algún problema ahí durante la atención, ¿no? Lo ideal es que pues sean un número siempre bastante ínfimo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar, a ver. Entonces, por ejemplo, un estudio que también se hizo, ¿no? A nivel de todo lo que es Lima Norte, considerando los tres distritos de Independencia, Comas y Caraballo, ¿no? Donde también igual, ¿no? Se trata de encasillar y se trata de ver, ¿no? ¿Dónde tengo el problema? ¿Es la salud materna, es el cuidado durante el embarazo, es cuidado durante el parto o es cuidado del recién nacido, ¿no? De tal manera que yo pueda analizar y pueda intervenir de acuerdo a lo que yo determine, ¿no? Por ejemplo, miren, de todos estos tres distritos, quien más casos de mortalidad ha tenido es Comas, ¿no? Con 180 casos. Y de los cuales, de estos 180, mira, 86 corresponde a la salud materna. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que vigilar a mi población. Quiere decir que yo tengo que, obviamente, ver, de repente hacer charlas informativas, ¿no? Mejorar estilos de vida, de tal manera que este número pueda ir. ¿Está bien? Durante el parto solamente se murieron tres, ¿no? Quiere decir que probablemente ahí no tenga problemas yo para poder, obviamente, que se están atendiendo correctamente en esa zona los partos, ¿no? Solamente tres nada más, ¿no? Y así, como les repito, de acuerdo a los números que nos van saliendo, obviamente vamos tomando decisiones para poder intervenir, ¿no? Estas son algunas de las estadísticas que están disponibles, ¿no? Si ustedes entran a la sala situacional del MINSA, vamos a poder ver, ¿no? Todos estos datos año tras año, ¿no? Acá las estadísticas estaban hasta el 2025, el año pasado, ¿no? Donde miren, ha ido bajando. Este es otro cuadro que prácticamente es lo mismo, sino que lo que lo diferencia son los porcentajes nada más, ¿no? Miren, vean, al inicio, por ejemplo, en el 2012, el porcentaje se movía antes del parto y el porcentaje se movía intraparto, ¿no? Cómo esto ha ido bajando, ¿no? Para de tal manera que el porcentaje en el 2025 se tenía que solamente el 8,9 bajó, ¿no? A intraparto y el 91 era anteparto, ¿no? Este es otro cuadro, ya no estamos hablando de la vía intrauterina, sino estamos hablando más que todo de la etapa neonatal, de una vez que nace el producto, ¿no? Y en qué momento ocurre, ¿no? Ocurre. El doctor no se le escucha. Se escucha entrecortado, pero ahorita no se le escucha. Ahora sí se escucha. Ya, gracias.
Entonces, como les decía, ¿no? Miren, tenemos la mayor cantidad de muertes que ocurren durante la primera. Y a veces estas muertes pueden estar relacionadas de repente por las condiciones como se tienen. O de repente también por alguna malformación con la cual puedo, de tal manera que se incrementa mucho todo. Un momentito, por favor, voy a conectarme a otra línea de internet. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Ya, gracias, gracias. A ver, me avisan, por favor, ¿ya? Esto es lo mismo que aplicamos hace un momento, pero obviamente en porcentajes, ¿no? En porcentajes es importante lo que ocurre durante las primeras 24 horas, ¿no? Esto es ya por sexo, ¿no? O sea, ¿quién se muere más? Los hombres, ¿no? Y eso ya es un dato bastante conocido, ¿no? Los recién nacidos varones, ¿no? Tienen mayor morbilidad y mayor mortalidad, ¿no? Entonces, por eso que vemos esta relación que es bastante evidente ahí, ¿no? Los hombres son los de rojo y las mujeres son las azules, ¿no? Entonces, cuando nace un niño varón, a veces pues dicen, uy, hay que tener cuidado, se va a complicar, dicen, ¿no? Entonces, porque a veces sucede lamentablemente esto, ¿no? Las estadísticas dicen que siempre los varones son los que más se mueren, ¿no? Este es el nivel de Iris, ¿no? En 2025, más o menos cómo fueron los casos de muerte fetal y neonatales, ¿no? Datos para que ustedes puedan tener, ya los puedan revisar, ¿no? Como les digo, esto está colgado en una página, se actualiza todos los días, o todas las semanas, mejor dicho, de tal manera que si tienen algo de interés, podrían tranquilamente revisarlo, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Esta es la dirección, ¿no? De la página, Sala Situacional de Epidemiología del MINSA, donde vamos a encontrar todos estos datos que les he mencionado, ¿no? Y obviamente datos actualizados, ¿no? Esto está en 2025. Esto es lo que le comentaba hace un momento, cómo nos comparamos con respecto al resto de países, ¿no? Miren, vean. ¿Se acuerdan que al inicio habíamos dado algunos datos estadísticos, ¿no? Nosotros como país, por ejemplo, tenemos una tasa de mortalidad neonatal, estamos en 7, pero miren, la República Dominicana, 23, miren, Guyana, 17, estos son datos del año 2022. Venezuela 15, también igual, ¿no? Se presume que debe ser más, porque obviamente igual también falsean su información, ¿no? Bolivia 13, Guatemala 11, ¿no? Y así sucesivamente, miren, ¿ven? Y Perú, estábamos en 7 en el año 2022, ¿no? Miren, ven, Uruguay 4, ¿no? Chile 4 nada más, ¿no? Argentina 5, Salvador 5, Costa Rica 6, ¿no? O sea, si nos comparamos con los demás países, digamos como que no estaríamos tan mal, ¿no? El promedio de Latinoamérica está más o menos en 9 la tasa de mortalidad neonatal, ¿no? Y nosotros estaríamos por debajo de ese promedio, ¿no? Claro que obviamente pues hay países pues con mucha mayor pobreza que la nuestra, ¿no? Y es que en medida de salud sexual y reproductiva no estamos tan mal, ¿no? Acá solamente estamos viendo este indicador, pero si nos comparamos con los demás indicadores, también igual hemos ido mejorando en los últimos 15 a 20 años de todas maneras, ¿no? Miren, en Europa casi mueren dos nada más, ¿no? Por un sistema de salud que es completamente distinto. En Norteamérica se mueren tres, ¿no? En África 27, la tasa de mortalidad natal bastante, bastante elevada, ¿no? Muy bien. Esto para comparar las zonas nacionales, perdón, urbanas y rurales más que todo, ¿no? Miren cómo ha ido también disminuyendo la mortalidad neonatal, ¿no? En el transcurso de los años, desde el año 92 hasta el año 2012, ¿no? Miren, ha ido disminuyendo. Esto sigue más o menos estable por acá, ya no ha habido mayor disminución, pero sí han habido cambios pues notorios, ¿no? Desde las últimas 3, 4 décadas, ¿no? Acá también igual lo mismo, más que todo para las causas, ¿no? Con las causas de mortalidad neonatal. Por ejemplo, acá tenemos en el grupo de causa de muerte, como dice, la prematuridad. Ese es un problema de salud pública muy grave actualmente, ¿no? En el país no vamos a encontrar a veces disponible, ¿no? UCI neonatal, o sea, un cupo me refiero para UCI neonatal. Todos los días siempre paran llenos, ¿no? Y es que la prematuridad, cuando ingresa un bebé prematuro a una unidad de cuidados intensivos,
No se queda un día, 2 días, pues a veces se queda una semana, 2 semanas, dependiendo qué tan extremo sea su prematuridad, ¿no? Entonces eso hace que se tenga poca disponibilidad, ¿no? Entonces los ginecólogos pues, nos vemos con con muchos, relacionado mucho con este problema porque obviamente a veces queremos terminar una gestación y no lo podemos porque en el hospital donde estamos, ¿no? No tenemos la capacidad para poder recibir a los bebés, ¿no? Y no hablo por mi hospital, hablo por el hospital a nivel general, ¿no? Ayer nada más estuve de guardia, quisimos referir una gestante de 32 semanas, un embarazo múltiple, y la maternidad nos respondió que no tenía, que también ellos estaban queriendo referir un bebé de 26 semanas. Imagínense la maternidad, ¿no? Entonces, porque lamentablemente es un problema de salud pública muy grande, ¿no? Eh, Ojalá que cambie pues la situación en nuestra cosa los siguientes años, ¿no? Bueno, las infecciones y otros, ¿no? Causas de igual acá también más de lo mismo, ¿no? Más para que vaya comparando de repente determinadas regiones. Este grafiquito es mucho mejor, ¿no? Porque acá nos dice cada curvita que ven acá, ¿no? Y por cada departamento, nos dicen cómo ha ido su mortalidad, ¿no? En este caso son muertes fetales, cómo ha ido, ¿no? Obviamente si yo veo una curva hacia abajo, quiere decir que está disminuyendo, ¿no? Y se dan cuenta, pues, en la mayor cantidad de departamentos, pues ha ido disminuyendo, ¿no? Son solo algunos, aquellos que mantienen, digamos, algo estable, nada más. Esto ya son también lo mismo, muertes neonatales, ¿no? También, cómo van las curvas en el crecimiento, felizmente, ¿no? Van disminuyendo, de tal manera que, como le decía, hay pequeños progresos, ¿no? En general, en resumen, las causas de mortalidad, ¿no? Van a ser la prematuridad, las infecciones, la asfixia y algunas malformaciones congénitas, ¿no? Ya, que estas, bueno, puedan ser, tengan que ser letales, obviamente, ¿no? Un 48%, como dice ahí, son muertes evitables, ¿no? Y eso es lo que ahora nos piden analizar, ¿no? O sea, que bajo determinadas circunstancias, de repente esta muerte se pudo evitar, ¿no? Una muerte neonatal. Entonces, también llevamos análisis, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas condiciones maternas, más que todo, que podrían conllevar también a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, anemia aguda, ¿no? Eso puede dar una falla cardíaca y finalmente en el feto puede tener una asfixia o mortinato, ¿no? Una hemorragia en la madre también igual a una falla cardíaca, una asfixia y así, ¿no? Cada complicación en la madre puede tener una consecuencia igual, ¿no? Obviamente sobre su salud y también igual una consecuencia sobre el recién nacido. Es por eso que es importante verificar la salud materna como también hemos visto como causa, ¿no? Entonces, otra tabla también igual donde habla más que todo las condiciones maternas, ¿no? Que podrían estar también relacionadas a la mortalidad perinatal, ¿no? Muy bien, y finalmente vamos a ver esta parte nada más que bastante rápido, lo que no son los defectos congénitos, ¿no? Que es toda anomalía, como dice ahí, de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, ¿no? Obviamente tiene que ser, a veces es bastante evidente, ¿no? O algunas veces pues se puede manifestar más tarde, ¿no? Esto puede ser algo evidente, algo externo, ¿no? O alguna malformación interna, ¿no? Puede ser también algo hereditario, ¿no? O puede ser algo también esporádico, algo, digamos, al azar, ¿no? De tal manera que puedan condicionar obviamente el desarrollo del recién nacido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí tenemos un recién nacido, ¿no? Con obviamente un abdomen bastante distendido, ¿no? Aparentemente una circulación colateral, ¿no? Con complicaciones bastante serias, ¿no? Mire, ven, nace con un problema de defecto en la pared abdominal, ¿no? Donde todos los intestinos salen hacia la parte externa, ¿no? A esto le llamamos gastroquisis, ¿no? En la cual obviamente es una complicación o es una emergencia, más que todo, porque inmediatamente tendrían que operarlo, ¿no? Eh, ya con las ecografías, ¿no? Que cada vez hacemos más ecografías y cada vez podemos detectar más este tipo de situaciones, pues a veces es más fácil poder ya predecirlo y estar preparado cuando tengamos que recibir un producto con estas características, ¿no? Mire, es un producto pues bastante pequeño, ¿no? Una prematuridad extrema, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que tener, ¿no? Está intubado, ¿no? Tiene que taparle la vista para que no se lesione la retina y, ¿no? Están buscando la vinación, o sea, varias cosas, ¿no? O sea, todo lo invasivo que tiene que ser cuando tenemos un producto que es muy pequeño, ¿no?
Y ahí lo están comparando para que tengan una idea, ¿no? Hay un lapicero acá al costado, ¿no? Para que tengan una idea más o menos del tamaño de este producto, ¿no? O sea, no es más del doble que dos lapiceros, ¿no? Esto es algo ya quizás no tan aparatoso, ¿no? Porque, bueno, se soluciona, ¿no? Pero igual es una condición, pues, que también considerada como un defecto congénito, ¿no? La fisura labio-palatina, ¿no? En este caso bilateral. Este es otro producto con una tumoración ya a nivel cervical bastante grande, ¿no? En el cual obviamente también es evidente la complicación que tiene, ¿no? Probablemente alguna tumoración que tenga que ser estudiada. Muy bien, esta es la última diapositiva. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que son cosas de repente que no estamos acostumbrados a ver, a hablar, pero son necesarias para poder obviamente analizar, como ya les he mencionado, la situación de salud de determinada región o zona, ¿no? Todo claro, doctor. Bueno, entonces, ya, si no hay ninguna pregunta, pues, ya lo